buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Son muchas las veces que en este plató, en este espacio informativo, hemos hablado de uno de los graves problemas que tenemos ahora mismo como sociedad, y es el envejecimiento de la población y sobre todo lo que supone pues ese aumento de la demanda de atención social que está provocando pues el colapso de muchas administraciones públicas, entre otras cosas porque no dan abasto para poder atender a todas las personas mayores, y las listas de espera en los centros públicos, bueno, pues no dejan de crecer. Hoy queremos hablar de este asunto, pero queremos hacerlo desde un ejemplo concreto, el de un proyecto, el del Club de Mayores, que está funcionando muy bien en aquellos municipios, bueno, pues que ya han optado por esta manera de afrontar la atención a las personas mayores. Un proyecto basado en algo que se llama el envejecimiento activo y del que hoy nos van a hablar, bueno, pues los dos fundadores del proyecto El Club de Mayores, que ya me acompañan en esta mesa y a los que paso a saludar. Besay Rodríguez, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, David, gracias a ti por querer contar con nosotros hoy. Y está con nosotros también Óscar Morales, el otro cofundador de este proyecto. Óscar. Buenas tardes, David. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. La verdad es que, bueno, tenía muchas ganas de poder hablar con ustedes porque la verdad es que he visto cómo poco a poco ha ido creciendo este proyecto y cómo la verdad es que ofrece pues una manera quizás diferente a lo que tradicionalmente tenemos en la cabeza de cómo atender a las personas mayores. Pero me gustaría empezar por ahí, Óscar. ¿Cómo surge la idea, digamos, de poner en marcha un proyecto como el Club de Mayores, que ahora poco a poco iremos explicando en qué consiste? Vale, David, yo llevo varios años trabajando en un centro de día privado y estaba autorizado por la ley de dependencia de la que hablaba. Entonces, eso quiere decir que con la prestación que recibían los familiares o las personas mayores directamente, podían justificarla con la atención dentro del centro de día de 8 horas, un centro de día privado situado en Santa Cruz, llamado Mucha Vida. Entonces, yo trabajaba ahí y de repente venían muchas personas mayores que no venían con sus familiares y venían y decían que querían pues hacer ejercicio o querían trabajar la memoria o querían estar con otras personas, pero no querían estar 8 horas ahí, no querían estar pues quedarse a comer o veían, claro, el grado de dependencia dentro de un centro de día de estas características puede ser un grado 1, grado 2. Entonces eran personas totalmente autónomas. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y no hay nada donde estas personas puedan ir a trabajar? A trabajar porque van a eso, a trabajar no solo físicamente, sino también cognitivamente. Entonces me lo planteé. Digo, bueno, ¿y si hay un paso previo al centro de día? Igual que el centro de día puede ser el paso previo a la residencia. ¿Por qué no ponerse a trabajar, a desarrollar algún proyecto, algo? Y entonces llamé a Besay, pedagogo de formación, y empezamos a hablar. Y empezamos a poner pues, una tormenta de ideas de lo que podíamos hacer. Hasta que surgió la posibilidad de crear una academia de envejecimiento activo. Es decir, eran 2 aulas, una para hacer ejercicio físico y otro para hacer ejercicio cognitivo. Entonces las personas iban ahí como si fuera un gimnasio, pagaban su cuota, decidían los días que querían ir y empezaban a trabajar de manera a cuidar su autonomía personal. Ustedes empezaban a ver que había, primero, entiendo que por tanto se descubre que hay una necesidad, ¿no? Percibes que hay una necesidad, tú estás trabajando en el sector, en el tercer sector, y te das cuenta de que hay una necesidad, ponen en marcha esa academia, y cuando empiezan a recibir usuarios, ven que, oye, que esto funciona, que esto es necesario y que hay un feedback, entiendo, con esas personas positivo. Efectivamente, el Club del Mayor nace con la idea de dar respuesta a esos mayores que, como bien decía Óscar, no creen que están para pasar 8 horas en un centro de día y necesitan esa parte, trabajar esa parte física, esa parte cognitiva, y también nosotros le unimos el componente social. Esa necesidad de tener para interactuar con el resto de personas mayores. Y a partir de ahí, a partir de la academia, ya nos surge la oportunidad de irnos a la parte pública. Empezamos a contactar con diferentes municipios y de ahí nace el auténtico Club del Mayor, cuando le damos la vuelta al proyecto basado siempre en la estimulación cognitiva y en el NeuroGym, un concepto que nosotros desarrollamos, es un concepto que es
gimnasia adaptada a las capacidades de los mayores, pero siempre con un componente cognitivo. Ejercicio físico, sí, pero trabajamos cálculo, trabajamos lenguaje, trabajamos memoria, pues las diferentes funciones cognitivas. Y esto lo vestimos un poco, tiene un componente también lúdico. Es verdad que Óscar es demasiado exigente en que se viene siempre a trabajar. Tiene un componente también lúdico, un componente divertido, de que no solo vienen a trabajar, sino también venimos a pasarlo bien y a socializar con el resto de usuarios con los que trabajamos. Entiendo que al final ese concepto de envejecimiento activo es un poco lo que acaba de definir Besay, ¿no? Trabajar no solo la parte del desarrollo cognitivo, del desarrollo físico, sino también, bueno, pues que haya una parte lúdica en la que, bueno, al final entiendo que el usuario se sienta realizado, ¿no? Se sienta que está avanzando y que, bueno, que la vejez no es entrar en un almacén, un poco ese modelo que quizás que describías antes, Óscar, sino puede ser algo completamente activo y en el que, bueno, te puedes sentir tan vivo como cuando tienes 20 años. Exactamente. La frase clave o la palabra clave es la autorrealización. Claro, nosotros llamamos el club del mayor porque en la famosa pirámide de Maslow, uno de los estratos es una de las necesidades a cubrir es el sentimiento de pertenencia. Claro, cuando uno se jubila o simplemente o no ha trabajado y llega pues a los 60 y pocos, ese sentimiento de pertenencia se va disipando. Entonces, cuando estamos trabajando en el nombre, dijimos, vamos a incorporarlo, porque uno de los objetivos nuestros es una mejora de situación de exclusión social, ¿no? Entonces, el club del mayor, vamos a que pertenezcan a algo. Ese va a ser el primer paso. Que toda la persona que trabaje con nosotros pertenezca a algo. Y lo pueda decir en sus casas y se lo puedan decir a sus compañeros. Yo pertenezco al club del mayor. Una vez tienes ese sentimiento cubierto, pasamos a la autorrealización. ¿Cómo? Con pequeños proyectos de vida. Entonces, nosotros vamos trabajando el día a día, pero siempre con esos retos para que se vayan superando. Y ellos cada día vean, no solo nosotros, o sea, nosotros también intentamos detectar o paliar, ralentizar posibles deterioros cognitivos, ¿no? Pero no solo para nosotros, sino queremos que ellos lo vean, que ellos vengan y digan, yo pues estoy mejor desde que ese feedback del que hablabas, ¿no? Mi familia me ve mejor, yo en casa estoy mejor. Y ya no solo cognitivamente y físicamente, sino emocionalmente, es muy importante. Trabajamos con muchas personas a esa edad que han perdido seres queridos. Entonces tienen hasta con depresiones bastante fuertes. El primer paso lo dan ellos o ellas en ir a clase. Y si el objetivo nuestro es trabajar con ellos, el objetivo de esas personas es que cuando estén trabajando 1 hora y media que dura la sesión, no se acuerden de nada de los problemas que hay fuera, ni en su casa, ni en el resto del mundo. El objetivo está cumplido. Bueno, yo creo que se consigue esa, digamos, desconexión, ¿no? Un poco por lo que yo he visto, porque al final, entre otras cosas, pues porque es bastante activo lo que ustedes proponen, tampoco hay mucho tiempo de estar pensando en otras cosas, pero yo creo que también se genera un interés. Yo voy a insistir en una cosa, Besay, es en lo que yo entiendo que es un cambio de paradigma, ¿verdad? En lo que tradicionalmente entendíamos como la atención a las personas mayores. Claro, no sé si para ustedes esto suponía algo demasiado arriesgado, si no sabían cómo iba a salir, cómo iban a ser recibidos, o confiaban en que esto al final es el camino que tiene que tomar la atención a las personas mayores. La confianza de que ese era el camino sí que ambos lo teníamos claro. Es verdad que lo que no sabíamos era cómo iba a responder las personas a las que le íbamos a proponer el proyecto. Cómo iban a responder los mayores, podíamos intuirlo por los casos que directamente tenemos en casa. Antes se basaba un poco, y aún hay algunos proyectos, y tiene una parte positiva todavía, porque eso yo creo que no debería desaparecer, en la parte de entretener a los mayores. Antes se basaba todo en entretener, déjamelos aquí 2 horitas o que vengan aquí 1 horita, yo me olvido y los tengo entretenidos, jugamos al bingo, jugamos a la baraja, jugamos al dominó, pintamos mandalas. Tiene un componente que hay una parte del público a la que sí que le gusta, pero sí conseguimos que ese tiempo, aparte de entretener, trabaja en las funciones cognitivas y el aspecto físico. Era el reto que nosotros nos propusimos.
contamos con diferentes opciones, tenemos diferentes posibilidades, ¿por qué no proponerlas? Entonces, cuando vamos a las entidades públicas a presentar el proyecto, al principio cuesta, al principio nos costó bastante entrar hasta que nos dieron la oportunidad. A partir de ahí, los municipios donde estamos trabajando, es verdad que hemos ido creciendo, pero los primeros en apostar por nosotros, que fueron Santa Úrsula, El Rosario y Arafo, pues sí que creían o tenían el pensamiento igual que nosotros de que esa era la línea que debíamos seguir. O sea, ellos tenían esa idea. Evidentemente esto, lógicamente, ya a nivel teórico entiendo que se ha trabajado bastante en ese sentido, ¿no? Del avance o del cambio de paradigma, pero logran la confianza de esos ayuntamientos y entiendo que has nombrado a 3, pero creo que ya están trabajando con más ayuntamientos. El que prueba este sistema repite. Efectivamente, hemos conseguido, creo que era lo más complicado, que era darle continuidad a dichos proyectos, y es verdad que no solo que el que prueba ha continuado, sino que también la gente habla, ve lo que hacemos, y ahora ha cambiado un poco, que igual que decía que al principio pues nos costó bastante entrar porque éramos nosotros los que íbamos a tocar las diferentes puertas. Ahora tenemos la suerte o el privilegio, no me gusta llamarlo suerte, de que nos están llamando a nosotros porque quieren contar con el trabajo que estamos realizando, y efectivamente ahora estamos ya en Santiago del Teide, estamos en San Miguel, estamos en La Victoria, los que ya nombré anteriormente, nos fuimos a La Palma y estamos en Los Llanos, estamos en Santa Cruz de La Palma, en Mazo y Barlovento, y no sé, Óscar, si la verdad es que si me olvido lo alguno. que veo es que bueno, has nombrado a La Palma y está muy bien, porque yo me encontraba también con este titular en prensa hace algunos días, hablando de una iniciativa que forma parte de todo esto que propone el Club del Mayor. Más de 200 mayores participarán en las Neurolimpiadas en los Llanos de Aridane, que se celebrarán los próximos días 24, 25 y 26 de marzo en la isla de La Palma. Óscar, explícanos un poco en qué consiste esto de las Neurolimpiadas, que por lo que veo, bueno, más de 200 mayores en los Llanos, es la segunda edición. Vamos, que esto funciona, ¿no? Esta es la segunda edición, exactamente. Partiendo de las clases que hacemos, de las sesiones que hacemos en los ayuntamientos, nosotros trabajamos con estimulación cognitiva y el concepto que decía Besay, que es el neurogym, que es trabajo físico, o sea, pruebas físicas con retos cognitivos. Entonces, aparte de trabajar físicamente, trabaja aspectos como la memoria, el lenguaje, el cálculo, las funciones ejecutivas, y después te vas pues a la coordinación. Pues las clases eran como un entrenamiento normal. Nosotros hemos jugado a fútbol toda la vida y es un pequeño calentamiento, después un ejercicio de menor o mayor complejidad según los usuarios y las usuarias que tuviéramos en ese momento, y acabamos compitiendo, una pequeña competición ahí en el aula o en el espacio donde estuviéramos trabajando. Parece que no, pero eso de competir al final genera un punto motivacional. Nosotros estamos sorprendidos con el carácter competitivo sano siempre, pero la competición motiva. Entonces nuestros mayores salían del aula, salían del espacio y solo comentaban eso. Y venían al día siguiente o a la semana siguiente y todavía hablaban del pique que habían tenido. Entonces nos dimos cuenta que teníamos una herramienta entre manos bastante potente. Y me llamó Besay un día y me dice, ¿por qué no salimos a competir fuera? Ejemplo de Santa Úrsula. Son 4 emplazamientos, que fue donde hicimos las primeras. O sea, las primeras fueron en Santa Úrsula. En Santa Úrsula. Las primeras locales. Es decir, nosotros trabajamos en 4 centros en Santa Úrsula. En el Tinglado, La Tosca, El Casco y La Crujera. Entonces dijimos, vamos a un pabellón un sábado por la mañana y hacemos las pruebas que hacemos todos los días en clase. Las hacemos, pero cada uno con su equipo y representando a su centro. Lo hicimos un poquito a modo de prueba, ¿no? Prueba piloto. Pues, claro, no nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo. El día fue maravilloso, se lo pasaron súper bien, compitieron, estaban entrenados, pero a la semana siguiente, cuando fuimos a clase, claro, queríamos recibir el feedback de ellos, ¿no? Entonces les preguntamos directamente, ¿qué sintieron? Y de repente eran frases de no he sido tan feliz en mi vida, nunca había competido en nada, tengo 80 años y nunca había competido en nada, me olvidé
durante 3 horas que era una persona mayor. Si mi familia me hubiera visto, no me reconoce de lo contenta que estaba. La verdad es que es muy interesante porque al final, un poco también lo que comentaba Besay, ¿no? Hay un componente ahí de entretenimiento que quizás era pues, la fórmula o la metodología más tradicional de atender a las personas mayores, que no se pierde, porque mira si están entretenidos por lo que nos está contando Óscar en este tipo de iniciativas, pero es que además en paralelo están trabajando muchísimos aspectos fundamentales, ¿no? Ya para el desarrollo incluso de estas personas, que por supuesto que entiendo que pueden seguir avanzando en su desarrollo cognitivo y físico, ¿no? Pequeños proyectos de vida. Es ir cada cierto periodo de tiempo ofreciendo la posibilidad de dar visibilidad a lo que ellos hacen cada día en clase. Y las Neuroolimpiadas creo que es el escenario perfecto para hacerlo. Y si además lo vestimos un poquito, tenemos inauguración, tenemos abanderados y abanderadas, tenemos 200, bueno, oficialmente no sé la cifra, pero son unos 220 mayores que vayan a participar, y tenemos ese momento en el que se unen 6 municipios, comparten ese espacio de tiempo. Creo que lo que se creó con las Neuroolimpiadas, nosotros no éramos conscientes, como comentó Óscar, de lo que podía pasar, y se formó algo mágico. De ello, ya las anteriores fueron en julio, y nada más volver, los municipios que participaron, obviamente, ya nos confirmaron que iban a participar, y en el resto de municipios en el que estamos trabajando, que no habían participado en esta, tocaron nuestra puerta para apuntarse a la siguiente. Es que los mayores, de verdad, no solo los mayores, creo que nosotros también, todo el mundo que formó de parte de esas Neuroolimpiadas, se sintió feliz durante esos 3 días. La verdad es que hay una cosa que al final, quieras o no, es un terreno en el que tenemos que acabar entrando, y es, bueno, al final no dejan ustedes de ser una entidad privada, porque son externos, lógicamente, a los recursos que directamente tienen las administraciones públicas, y esto demuestra un poco el discurso con el que introducía esta entrevista, ¿no? Y es, las administraciones no tienen capacidad ni siquiera para atender a las personas mayores los recursos que ya tienen, pero ni mucho menos, por lo que yo entiendo, para proponer cosas que vayan más allá de lo tradicional, como ustedes han hecho. Claro, yo supongo que esa reflexión también la han hecho, pero ahora que han llegado a este punto, que están creciendo, que cada vez hay más municipios que se quieren sumar, ¿qué reflexiones hacen, Óscar, hacia dónde va este proyecto y hacia dónde deberían ir las administraciones? Claro, el sentido es la continuidad, ¿no? Estamos hablando que ahora la población, ¿no? La pirámide de población ahora no es una pirámide, es un rombo. El 18%, del 12 al 18% son personas mayores de 64, pero el grueso son de 40 a 60, o sea, nos vienen muchas personas mayores. El envejecimiento activo dice que es la optimización de oportunidades de salud, de seguridad y de participación a medida que se envejece. ¿Cuándo se empieza a envejecer? Entonces, tenemos que apostar por la prevención. Las entidades públicas, las instituciones, tienen que apostar por la prevención para que no se colapse, ya está colapsada, pero para que no, el sistema de la ley de dependencia. Lo que pasa es que yo sobre todo voy un poquito más allá, ¿no? En el sentido de decir, claro, la sensación, y esto muchas veces se repite, y al final se hace política con todo, y por supuesto también se hace política con las personas mayores, es que, bueno, pues los políticos entienden a las personas mayores como gente que al final vota, ¿no? Y, bueno, quizás, ¿qué podemos, la percepción mía personal, ¿qué podemos hacer? Pues tenerlos contentos con las iniciativas que nos generen un menor coste, y eso normalmente solía pasar por las llamadas, de manera despectiva, fiestas de la mortadela, ¿no? Vamos a llevarlos a un pabellón, hacemos una fiesta, traemos pues a artistas que sabemos que les van a gustar, les tenemos contentos, y bueno, después vamos ahí, damos un discurso y a lo mejor conseguimos un voto. Entonces, yo voy más allá en ese sentido, Óscar, en el sentido de, ¿crees que tiene que haber un cambio también de mentalidad en la clase política, y sobre todo a raíz de la experiencia que ustedes están teniendo, más a nivel local, quizás a nivel más pequeño, porque principalmente son ayuntamientos? ¿Crees que se está consiguiendo? ¿Sabe cuándo se van a dar cuenta los políticos? Y es lo que estoy viendo yo. Antes se llamaba, ¿no?, al pueblo para que asistiera a esos eventos. Yo lo que me estoy dando cuenta es que ahora son las personas las que demandan. Y eso es lo que tienen que hacer. Decirle, no, yo esto no lo quiero, o esto sí lo quiero. Que sean las propias personas mayores las que tengan voz, y las que digan lo que quieren y lo que no quieren.
pasar de ser un ente pasivo a ser un ente activo. Nosotros le damos las herramientas para eso. Nosotros, una de las cosas que trabajamos, porque otra de las cosas que se pierde con la edad es la iniciativa. Le damos, por ejemplo, hacemos equipos y nosotros decimos que hagan los equipos ellos. No, nosotros no queremos meternos ahí. Hagan ustedes los equipos, tomen iniciativa. Pero no solo ahí, porque nosotros hacemos todo funcional y le explicamos para lo que hacemos las cosas. Entonces, que lo lleven fuera. Que igual que pidan cosas a sus familiares. Es que lo de los familiares es interesante. Mira, ahí me acabas de dar el paso a algo que quería preguntarles. Besay, te pregunto a ti ahora, porque la verdad es que antes hablábamos de ese feedback, ¿no?, directamente con esas personas mayores, pero ¿qué les cuentan los familiares? ¿Les trasladan que han notado, por ejemplo, mejoría en la actitud con la que afrontan, digamos, el día a día en sus hogares estas personas también? Sí, es verdad que recibimos por su parte todos los mensajes que necesitan, que necesitamos nosotros también, si tenemos ese feedback, y notan la mejoría, notan cómo van evolucionando no solo física y cognitivamente, notan cómo emocionalmente están mejor. Entonces eso para ellos, nosotros nos sentimos honrados por nuestro trabajo y ellos nos hacen llegar el mensaje de su mayor, que también nos lo hacen saber a nosotros en clase, pero también contamos con el apoyo y el respaldo de los familiares. Hay un caso muy concreto que es de Julia, una mayor de Arafo, que tiene movilidad reducida y ella viaja con su hija paralela al grupo porque no puede ir en barco, ella va en avión y disfruta de las Neurolimpiadas igual que el resto. Su hija y sus familiares la llevan cada día a clase. Entonces, con esas familiares sí que tenemos más trato y lo que recibimos es el bien que estamos haciendo a nuestros mayores y a sus mayores. Al final es un bien colectivo, digamos, un bien para ustedes, lógicamente, como profesionales, un bien para los mayores, pero también para los familiares. Bueno, y al final todo esto de lo que estamos hablando, ustedes también han dicho, bueno, esto merece un reconocimiento, ¿no? Después de todo este trabajo del que hemos hablado, que comenzó con esa academia y que poco a poco se ha ido desarrollando y que quizás tiene, digamos, ahora mismo su culmen, ¿no?, en ese gran acto que son las Neurolimpiadas, ustedes decidieron hacer a finales de enero la primera gala del Club del Mayor. La hicieron en Arafo, tenemos imágenes de esta gala. La verdad es que a mí me sorprendió, pues yo vi el anuncio y demás, no sabía muy bien cómo iba a salir. Ya digo que yo les sigo, pero tampoco es que haya estado metido, ¿no?, de fondo en la iniciativa, y me sorprendió la acogida. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que, o sea, ustedes no empezaron por la gala, o sea, hicieron la gala después ya de haber desarrollado todo un sistema, toda una estructura, digamos, de trabajo, como reconocimiento, entiendo, Óscar, ¿no? Exactamente, el objetivo fundamental es visibilización y reconocimiento. Es verdad que se entregaron galardones y todo. Eran galardones simbólicos, no eran a los que ganaban las pruebas, sino era a valores como el compañerismo, como el esfuerzo, como el trabajo en equipo. Entonces, son valores que ellos los mantienen y que para nosotros, para que haya una sociedad un poquito mejor, esos valores tienen que perpetuarse en el tiempo. Y ellos son transmisores de valores, transmisores de cultura y de valores. Entonces, otra de nuestras, de las ideas locas de Besay, vamos a hacer una gala tipo los Oscars o tipo Balón de Oro, donde se le dé reconocimiento a estas personas por el trabajo tan duro, porque es trabajo duro, se divierten, pero ellos no estaban acostumbrados a trabajar así. Entonces, se vistió la gala acorde con lo que nosotros queremos que se merecen, ellas y ellos, nuestros mayores. La verdad es que ya que le dabas paso a Besay, porque sí que a mí una de las cosas que me llamó la atención es un poco cómo se configura la gala, ¿no? Lo explicaba Óscar. Esto no es una gala de andar por casa, o sea, el que vea esto y, bueno, no sepa de qué están hablando diría, bueno, pues un poco como decía Óscar, esto puede ser los Óscar o los Grammy, ¿no?, que los tenemos más recientes. Parece una gala para auténticas estrellas, y yo entiendo que es una manera de cómo ustedes ven a las personas mayores y cómo quieren que ellas se vean a sí mismas, ¿no? No, de auténticas estrellas te lo voy a copiar porque me parece lo adecuado. La gala nace con la idea de, como decía Óscar, de dar visibilidad y de demostrar al resto de sus familiares y de las personas que están a su alrededor de lo que son capaces, y queríamos vestirla.
queríamos que hubiera alfombra roja, queríamos que hubiese fotocall, queríamos que hubieran peluquerías, que hubiesen trajes a medida. Queríamos dar un momento especial, igual que lo tendríamos nosotros si hiciera una gala para cualquier actividad que nosotros desempeñemos, pues queríamos hacerlo así. Es verdad que tenemos la conversación de qué queremos para la gala, vamos a clase con los mayores, se lo proponemos y el feedback es espectacular. Es verdad que nuestras expectativas son altas porque queremos vestirla de tal manera que sea lo que se ve en las imágenes. Entonces, a partir de ahora, aparte de ser los fundadores del Club Mayor, también somos organizadores de galas de este tipo. Es verdad que hay mucho trabajo detrás. Es verdad que Arafo se portó con nosotros genial, el auditorio nos pusieron a lo que nosotros necesitásemos, las personas que trabajaban allí, y pudimos probar de lo que éramos capaces. Es verdad que con programitas, ordenador y demás pasamos bastante tiempo y conseguimos desarrollar pues, lo que se ve detrás. Contamos con las actuaciones de Genaro Arteaga y de Pepe Benavente. Y por lo tanto no pueden faltar Pepe Benavente en una gala para las personas mayores. Claro. Es verdad que la idea de Pepe Benavente no la contemplamos, pero debido a cosas estas del destino, pues se puso en nuestro camino y accedió, y le estamos bastante agradecidos porque sacó tiempo, que estaba con anuncios, que estaba grabando para el carnaval y demás, y sacó ese ratito para venir y actuar para los mayores de Arafo, del Rosario y de Santa Úrsula. La verdad es que bueno, estamos viendo las imágenes, es muy llamativa sin duda cómo transcurrió, ¿no? el desarrollo y la configuración de esta gala, pero estamos ya casi llegando al final de la entrevista. Óscar, ¿cuáles son los retos para el futuro? ¿En qué están pensando ahora? ¿Hacia dónde va este proyecto? Te lo preguntaba un poco antes por encima, pero me gustaría un poco profundizar en eso. ¿Hacia dónde va este proyecto? Vale, el reto, como cualquier club, es que haya más socios, ¿no? Entonces, nuestro reto es llegar a todas las personas mayores que podamos, de diferentes municipios, pero el reto de verdad es conectarlos entre sí. Nosotros el componente social nos parece fundamental a la hora de un envejecimiento activo, no solo cognitivo y físico, sino también el componente social. Por eso hacemos esta clase de eventos como las Neurolimpiadas, para que salgan de su municipio, salgan de su barrio y visiten y conecten con otras personas que tienen igual sus mismas inquietudes. Tienen el baremo de edad parecido y tienen muchas inquietudes parecidas y vivencias para compartir todas las del mundo. Entonces, nuestra idea, crecer como club, y cuando seamos un club grande, no, somos un club grande ya, conectarlos a todos y a todas y que compartan vida y, en definitiva, darles calidad de vida, que es lo que creemos que se merecen las personas mayores. La verdad es que, bueno, desde aquí desearles muchísima suerte en este proyecto, ya no solo de cara a ustedes como desarrollo de esta iniciativa, sino porque yo creo que también al final están marcando el camino a muchas personas que quizás habían tenido ideas similares, nunca habían dado el paso. Yo creo que es muy importante, ¿no?, que los trabajadores del tercer sector, los trabajadores que están dedicados a la atención de las personas mayores también desarrollen su capacidad, porque al final estamos en una época de cambios, en una época de exigencias, de necesidades, y hace falta creatividad también en este sentido, pues eso, para cambiar el paradigma entre todos, ¿no?, y avanzar hacia una atención pues mucho más digna, ¿no?, para los mayores. ¿Besay? Nosotros seguiremos en el camino en el que estamos. Es verdad que hacia dónde vamos, aparte de que el club siga creciendo, pues hay ideas que se están preparando para... Óscar no me ha querido contestar, pues, pero yo estoy acostumbrado ya que aquí no me contesten normalmente los políticos, pero bueno. Hay ideas que se están preparando. De hecho, en las Neurolimpiadas que van a ser en marzo, pues ya hay sorpresas que no quiero adelantar aún, sino cuando sea la presentación, para mantener esa incertidumbre. Y nosotros también, por lo menos por mi parte, queríamos agradecerte el que hayas querido dar visibilidad tú también a los mayores y contar con nosotros en el día de hoy. Qué menos, Besay. La verdad, Besay Rodríguez, Óscar Morales, muchísimas gracias por habernos acompañado y, como les decía, muchísima suerte. Tienen todo el apoyo de esta casa para seguir desarrollando una iniciativa tan digna como esta, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, David.
Nosotros nos despedimos. Hemos hablado muchas veces, lo decía al principio, de esta situación que tenemos ahora, el aumento de la demanda de la atención social de las personas dependientes, de las personas mayores. Hoy queríamos salirnos un poco de la crítica a la que estamos acostumbrados, crítica lógicamente constructiva y fundamentada, porque al final, insisto, el problema está ahí, y mostrarles un ejemplo práctico de cómo se pueden hacer las cosas y de cómo se puede pasar página quizás a una forma de entender la atención a las personas mayores que poco a poco, bueno, pues va quedando caduca y que necesita de nuevas ideas, de nueva creatividad, como la que propone en este caso el Club del Mayor. Nosotros, desde aquí ha sido un placer poder hablar con Besay, poder hablar con Óscar. Le dejamos ya en compañía de la programación habitual de Mírame Televisión. Saben que a las 9 de la noche volvemos en directo aquí con Óscar Martín, el compañero de Onda Cero Canarias, para analizar el repaso de la actualidad de las últimas horas, pero seguiremos siempre muy pendientes en este y en otros espacios de hablar de las personas más vulnerables, entre ellas nuestras personas mayores que por supuesto necesitan de nuestra atención. Que pasen una feliz noche.